Hola a todos. Continuando con las temáticas relacionadas a la vida social, hoy abordaremos el tema de la familia como protagonista de la vida social. Anteriormente se ha hecho mención que la familia es la célula vital de la sociedad, es decir, una pequeña asociación que da a cada uno de sus miembros las herramientas para eventualmente convivir en sociedad. Herramientas o formación social, ética, espiritual, etc. Una de las características que más identifica a cada familia es el tema de la solidaridad. Ya hemos visto que para la doctrina social de la Iglesia se trata de un principio, pero también como una virtud, es decir, que cada persona delimita y decide cómo poner en práctica esta virtud. También hay que destacar que cada familia tiene derecho a una identidad, tiene derecho a ser de una manera determinada. Así que es importante por eso la contribución que cada familia da a la sociedad. Es importante también destacar que de pronto es necesario que las familias actúen asociadas, siempre y cuando, cuando se trata de que sus derechos se vean violentados o sus libertades restringidas, claro está, pueden asumir mayor protagonismo. La familia nace del amor y crece en el amor, y por eso la solidaridad pertenece a la familia como un elemento constitutivo y estructural. Ya hemos hablado de los casos, por ejemplo, cuando padres asumen el deber de cuidar a sus propios padres y así involucran a sus hijos, o más bien a hijos con abuelos, para asumir tareas de cuidado, que claro está, se deben realizar según capacidades, pero también es un bonito ejercicio para enseñar a los hijos precisamente a ejercer este valor, a darse cuenta de que también en el entorno cercano pueden haber personas necesitadas y que cada uno puede contribuir. La solidaridad que se vive en las familias es una que puede asumir el rostro del servicio y de la atención a cuantos viven en pobreza, indigencia, huérfanos, minusválidos, enfermos, ancianos, a quien está de luto, en confusión, en soledad o en abandono. Ya hemos dicho que ser solidario no solamente implica compartir de los bienes materiales, sino que también se puede ejercer de variadas maneras. Otra forma que podríamos decir, y menos quizá vista así, es cuando una pareja no puede tener hijos o aunque pueda tenerlos, también deciden ejercer la solidaridad fuera de su núcleo familiar, por ejemplo, adoptando a un huérfano. Las familias no solo son objeto de la acción política, sino que pueden y deben ser sujeto de esta actividad, movilizándose para procurar que leyes e instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente derechos y deberes de la familia. Es decir, claro, puede que sea menos común, pero las familias también tienen derecho a que cuando sus derechos no les están siendo cumplidos o reconocidos se pueden manifestar. O, por ejemplo, la importancia es que los gobiernos no solamente estén pidiendo a las parejas que tengan hijos, sino que también se comprometan a brindar algún tipo de ayuda. Por ejemplo, en el ámbito económico, que muchas veces en la actualidad también se tiene esta creencia, esta concepción, o sea, parte es cierto, que ahora para sostener a un hijo hay que contar con una serie de recursos económicos. En este sentido, las familias deben crecer en la conciencia de ser protagonistas de la llamada política familiar, asumir la responsabilidad de transformar la sociedad. Entonces, sí es necesario también que las familias se organicen y, por ejemplo, podría poner el caso cuando se ve restringido el derecho que tiene cada familia de educar a sus hijos como consideren necesario y conveniente. Por ejemplo, hay algunas ideologías que están en contra de la familia, por ejemplo, la de género, y que se pretende adoctrinar a niños y adolescentes, cuando, claro está, la niñez y la adolescencia es una etapa de formación delicada y, claro está, necesitan todavía más la educación, la formación y la cercanía de los padres. Con este fin, se ha de reforzar el asociacionismo familiar. Las familias tienen el derecho de formar asociaciones con otras familias e instituciones para cumplir la tarea familiar de manera apropiada y eficaz, defender los derechos, fomentar el bien, representar intereses de la familia.
En el orden económico, social, jurídico y cultural, las familias y asociaciones deben ver reconocido su propio papel en la planificación y desarrollo de programas que afectan a la vida familiar. Entonces, nuevamente retomando este ejemplo de qué bueno es cuando los gobiernos no solamente solicitan a las parejas que tengan más hijos o que, por ejemplo, los matrimonios sí se decidan o tengan esta opción por la vida, sino que con acciones concretas les ayudan, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar que otro tema muy a favor de la vida familiar es un trabajo con un horario hasta cierto punto flexible, donde se le permita a cada trabajador también dedicar tiempo a la vida familiar. ¿Qué pueden hacer la sociedad y el Estado por la familia? Es importante que sociedad y Estado reconozcan a la familia como algo especial y central, que garanticen y favorezcan su genuina identidad. Esta contribución se traduce en un esfuerzo de la convivencia social, confianza familiar, pero también en el respeto a la vida humana en cada una de sus fases, sobre todo en la previa al nacimiento. Claro está, también se trata de que, por ejemplo, haya buenos servicios de salud, en donde también se garantice, y qué bueno es también estos esfuerzos que se están haciendo, porque, por ejemplo, una mujer embarazada reciba la atención médica, el trato digno y humano necesario para eventualmente tener a su hijo y hacerlo en un ambiente mucho más acogedor y favorecedor. Cuando se habla de la protección y apoyo de la familia por parte del Estado, no se debe pensar que la sociedad o el Estado tengan que absorber deberes primigenios y propios de la familia por razones económicas o ideológicas. Las medidas de política familiar, según el principio de subsidiariedad, deben en realidad promover que las familias asuman responsabilidades con la máxima libertad posible. Sí, los gobiernos pueden ayudar, pero sí, hay un límite. No se pueden asumir las tareas que le corresponde hacer solo a la familia. Esto es lo que trata el principio de subsidiariedad, dejar un espacio para la libertad y en este caso que cada familia críe y eduque a sus hijos según una serie de valores que ellos tengan. Por eso es triste y contradictorio cuando hay en algunas sociedades la promoción de ideologías que en vez de favorecer degradan a la familia o van en contra de la unión, de la perspectiva natural de la familia. Y que muchas veces los hijos estén siendo no educados, sino adoctrinados en ideologías que pues nos pueden llevar un poco o pueden tener un efecto totalmente negativo. ¿Cuál es la relación que existe entre la familia, la vida económica y el trabajo? En primer lugar, es una relación significativa o es un ámbito muy significativo, porque el ámbito de la economía nació precisamente del trabajo doméstico, todo esto de la administración de los bienes. Además, porque el hogar, la casa, ha sido por mucho tiempo y sigue siendo en muchos lugares unidad de producción y centro de vida. Podríamos poner este caso. ¿Cuántas mujeres, porque por lo general son mujeres, a veces teniendo ya un título que las acredita como profesionales, deciden renunciar a ejercer su profesión para dedicarse a las labores domésticas y obviamente al cuidado de los hijos cuando los hay? Es una intención y es una acción muy noble. Sin embargo, no siempre se reconoce el trabajo doméstico como tal. Es decir, que a lo mejor ya todos hemos tomado conciencia de lo que implica administrar y, por ejemplo, que una casa o un hogar esté limpio, esté ordenado, etc. No siempre se reconoce que esto es un trabajo y muchas veces también agotador. Por lo tanto, se ha creído por mucho tiempo, hoy poco a poco se va relegando eso, que las mujeres se dedican, solo ellas se dedican a cuidar a los hijos, cuando también parte, o qué bonito fuera que, por ejemplo, si solamente un hombre como papá asume ese rol de proveedor, pero también tendrían que existir las posibilidades de que comparta con su familia. El dinamismo de la vida económica se desarrolla a partir de la iniciativa de personas y se realiza como círculos concéntricos en redes cada vez más amplias de producción e intercambio de bienes. La familia debe ser considerada protagonista esencial de la vida económica, orientada no solamente por criterios de mercado, o más bien
no de esa manera. Es decir, no es porque cuando yo voy al mercado, yo pago y me dan algo. O yo hago algo y me pagan por eso que hago. En la familia sabemos que esto no funciona así, que todo es gratuidad, que todo es solidaridad. Entonces, acá se practica más la lógica del compartir entre también generaciones. Una relación muy particular une a familia con trabajo. La familia constituye uno de los puntos de referencia más importantes según los cuales debe formarse el orden socioético del trabajo humano. Es decir, ya sabemos que muchas veces el trabajo fuera de casa es para muchas familias la única y la más fuerte fuente de ingresos. Por eso también es común ver en alguna entrevista de trabajo que pregunten cuántas personas dependen de esa que va a hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene que decidir entre esta persona que sí tiene un hogar, tiene una familia que dependa de ellos para, por decirlo así, darle o que esta persona tenga prioridad para obtener un empleo, puesto que ya se sabe, la economía familiar, claro, hay que saber administrar los bienes, pero también, pues, para garantizar que se tenga una vida digna, o al menos con las necesidades básicas cubiertas, claro, hay que tener un trabajo que permita sostenerla. El trabajo es esencial en cuanto representa la condición que hace posible la fundación de una familia. Creo yo que nadie se va a, por ejemplo, plantear el proyecto de formar una familia si no tiene los recursos como para sostener un hogar por aparte. El trabajo condiciona también el proceso de desarrollo de las personas porque una familia afectada por la desocupación corre el peligro de no realizar plenamente sus finalidades o muchas veces, pues sabemos que también puede ser común vivir de la caridad de otras personas y esto pues hasta cierto punto podría ser válido, pero también es importante que las personas tomen conciencia de su contribución a la vida económica y social. Más si están en una edad apta para trabajar, para capacitarse y eventualmente obtener un empleo. La aportación que la familia puede ofrecer a la realidad del trabajo es preciosa e insustituible. Es una contribución que se expresa en términos económicos como a través de los vastos recursos de solidaridad que la familia posee. Ya hemos dicho entonces, es una contribución que se realiza con la educación al sentido del trabajo y mediante el ofrecimiento de orientaciones y apoyos ante las mismas decisiones profesionales. Qué bonito es también cuando en una familia se forma a los hijos en la colaboración, en la cooperación y no solamente ver a mamá y a papá como los únicos proveedores que ellos van a dar todo lo que ellos a su antojo pidan. No, qué bonito es enseñarle a los niños desde pequeños también a involucrarse en tareas pequeñas de acuerdo a sus capacidades para también enseñarle el valor y el esfuerzo que comporta conseguir algo. La sociedad y en especial las instituciones estatales están llamadas a garantizar y favorecer la genuina identidad de la vida familiar, evitar y combatir todo lo que la altera y la daña. Exige que acción política y legislativa salvaguarde valores de la familia, promoción de su intimidad, o sea, de su espacio propio para convivir y la convivencia familiar, hasta el respeto de la vida naciente y efectiva libertad de elección en la educación de los hijos. Acá nada más, eso es como una conclusión, un resumen de todo lo que se ha dicho sobre la familia. Todos nosotros hemos pasado por una familia que nos ha enseñado lo más básico y fundamental para nuestra vida personal, para sabernos desenvolver como ciudadanos, como profesionales en la vida social. Y ya va a depender de nosotros y de nuestra libertad si realmente queremos poner en práctica eso que se nos ha enseñado y en lo que se nos ha formado. Por lo tanto, no se puede ver a la familia como nada más un grupo de personas que conviven entre sí, no, sino que es de verdad el centro de toda sociedad. Porque si en realidad nos preocupáramos por formar familias y por la estabilidad familiar, porque cada vez fueran menos las personas o parejas que se separan poniendo en riesgo a sus hijos, a lo mejor muchos de los problemas sociales que hoy en día vemos serían cada vez menos o no existirían en realidad.